Bienvenidos amigos, hoy les quiero hablar sobre el segundo pecado capital. El día de hoy vamos a ver la avaricia. Antes de iniciar vamos a hacer nuestra pequeña oración como siempre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón por mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, por favor intercedan por mí y por todas las personas que se toman el tiempo de escuchar este video. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La avaricia. Avaricia es el deseo desordenado de poseer bienes o riquezas. Los pecados derivados de la avaricia son la dureza de corazón. Esta consiste en ir exclusivamente detrás del dinero, sin importar con frecuencia las necesidades del prójimo. En segundo lugar, tenemos la injusticia violenta. Es la manera brutal que se utiliza para llegar a adquirir dinero, joyas, autos, bienes, objetos, entre otras cosas. En tercer lugar está el fraude. El fraude es un engaño que se hace al prójimo por medio de la venta de las cosas inservibles o el aumento innecesario de los precios en el comercio. En cuarto lugar tenemos el perjurio. El perjurio es un juramento falso y sin necesidad para conseguir bienes. Luego viene la traición. Esta consiste en quebrantar la lealtad que debe existir ante los contratos y negocios. Luego viene la tacañería. Y esta se refiere a no gastar en las cosas necesarias o realizar algunos gastos indispensables con excesiva resistencia. El avaro comete pecado mortal cuando quebranta gravemente la justicia, como robos, usura, engaños, fraude, entre otros. Este pecado es un pecado venial cuando se expone solo a la generosidad. Ahora vamos a ver cómo podemos luchar contra la avaricia. Contra la avaricia se debe luchar practicando la virtud de la generosidad. Esta virtud nos inclina a llegar a socorrer a cualquier persona de modo especial, como a los pobres, tratando de ayudarles en sus necesidades espirituales y materiales. Pero también existen algunas manifestaciones de la avaricia, como la persona que es avara
Habitualmente tiene un afán desmesurado de llegar a poseer riquezas con el fin de atesorarlas y de esta manera poder sentirse segura de sí misma. En ocasiones adquiere bienes como terrenos a través de medios injustos, tales como ya lo dije antes, como a través de los fraudes, de las traiciones, entre otras cosas. Y la persona que es avara pone su corazón en esos bienes, al grado de despreciar los espirituales, al grado de despreciar los bienes espirituales. Y obviamente pues al despreciar los bienes espirituales, también está despreciando los bienes eternos, los bienes que vienen de Dios, los bienes que solamente podremos alcanzar cuando lleguemos a la vida eterna. El avaro no socorre a los pobres en sus necesidades porque no desea gastar su dinero. Todo lo quiere para él, todos los bienes para él, todo el dinero para él, y solamente piensa en él. En ningún momento piensa en los demás. Eso no puede ser vida. Eso debe ser estar encerrado en una jaula de oro. Estar encerrado en una jaula de oro que la hizo el demonio para que te sientas cómodo estando ahí. Porque la ves que es de oro, porque la ves que todo ese oro que tienes es para ti. Sí, pero cuidado, cuidado. Porque así como Dios nos da cosas, también el demonio. Entonces, cuidado cuando tengas bienes, cuando tengas oportunidad de ayudar a alguien y no lo hagas. Porque ese también es otro pecado. El pecado también de la omisión. En el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 44, nos dice: quedan pues invitados y aún obligados a todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio Estado. Estén todos atentos a encauzar rectamente sus efectos, no sea que el uso de las cosas del mundo y su apego a las riquezas, contrario al espíritu de pobreza evangélica, les impida la prosecución de la caridad perfecta. Quiero repetir esta parte que dice: no sea que el uso de las cosas del mundo y su apego a las riquezas contrario al espíritu de pobreza evangélica les impida la prosecución de la caridad perfecta. Dios nos invita a que todo lo que hagamos sea de una manera perfecta, porque Él nos hizo perfectos. Por eso es que
muchas veces no basta con hacer las cosas bien, sino que tienen que ser perfectas. Existen muchas personas que han muerto y Dios les ha dado la oportunidad de regresar a la vida, bueno, como a mí. Pero esas personas han estado en su juicio con Dios a la hora de morir, porque todos vamos a tener un juicio con Dios. Entonces, y hay muchos testimonios de personas que han muerto, han estado en su juicio y Dios les ha dado la oportunidad de regresar a la tierra para hacer bien las cosas. Y ellos mismos cuentan que Dios muchas veces, mientras que les está pasando, ahora sí que la película de su propia vida, en unas ocasiones Dios les ha dicho que sus actos han sido buenos, pero no han sido perfectos. Entonces, Dios nos hizo perfectos, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es perfecto, pues obviamente nos tenía que hacer perfectos. Pero por medio del pecado nos vamos desperfeccionando. Y muchas veces hacemos actos buenos, pero no bastan. Dios nos dice que deben de ser nuestros actos perfectos. De otro modo, no es suficiente. Ahora dice, por eso leíamos que los pecados no nos impidan la prosecución de la caridad perfecta. Dios quiere que nuestra caridad sea perfecta. En la primera de Corintios capítulo 7 versículo 31, acordándose de la advertencia del apóstol, nos dice: los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos del mundo son pasajeros. Los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos del mundo son pasajeros. Todo lo que llegamos a obtener mientras estemos aquí en la tierra, que sea material o algunos gozos, son simplemente pasajeros. Por decir, cuando comemos un helado de chocolate, delicioso, súper, pero fue algo pasajero, fue nada más un momento. En el momento en el que te lo comiste, pues estuvo delicioso, claro, qué rico, pero nada más, eso fue todo. Entonces debemos enfocarnos en buscar los bienes celestiales, no los bienes terrenales, porque los bienes terrenales siempre van a ser bienes pasajeros. Ahora quisiera hablarles sobre los efectos de la avaricia. En primer lugar está la inquietud del alma por el cuidado superfluo que tiene de adquirir y conservar riquezas. En segundo lugar, vemos el
gran temor hacia el futuro, pues el avaro cree que no tendrá lo necesario para subsistir. Entonces sigue recolectando más y más, y lo que tiene no lo da porque piensa que no es necesario, piensa que necesita más, que no tiene lo necesario, sino que necesita más. En tercer lugar vemos la desconfianza, pues el avaro, en lugar de poner su confianza en la divina providencia, la pone en sus riquezas materiales. En cuarto lugar dice, una especie de idolatría. La avaricia es una especie de idolatría, pues el avaro considera sus bienes como fin de su vida, adorando el dinero como a un ídolo. Luego vemos la tiranía. La tiranía es quien dispone de cuantiosas sumas de dinero y goza de un poder o influencias muy grandes que lo hacen inclinarse hacia la avaricia. Pero afortunadamente existen remedios para dominar la avaricia. Para dominar la avaricia es preciso poner los siguientes remedios. Empecemos leyendo la segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9, y esta nos dice: el cual siendo rico se hizo pobre por nosotros. Aquí podemos meditar la vida de Jesucristo nuestro Señor, que desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz vivió en la pobreza. Jesús, que es Dios, pudo haber escogido vivir aquí en la tierra como el rey que es, pero en cambio decidió vivir de forma en la que toda su vida es un ejemplo para nosotros. Decidió vivir con lo indispensable, sin riquezas materiales, junto con su mamá María y con su papá San José. Esta lectura nos invita a meditar la vida de Jesucristo, nuestro Señor, y desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz, Jesús eligió vivir en la pobreza. Ahora, escuchemos lo que nos dice San Mateo. San Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice: no quieras amontonar tesoros. No quieran amontonar tesoros para ustedes en la tierra, más bien atesoren bienes para ustedes en el cielo. Esta segunda lectura que acabamos de leer nos muestra la inanidad que trae consigo la acumulación de bienes, pues estos se acaban y no podremos llevarlos a la otra vida. Es muy importante estar conscientes de que las riquezas que lleguemos a obtener son medios de Dios. Son medios que Dios nos da para remediar nuestras necesidades y las de nuestro prójimo. Pero también es muy importante aprender a discernir si esta riqueza
¿viene de Dios o viene del demonio? ¿Y cómo vamos a saber eso? Bueno, todo lo que viene de Dios nos va a llevar a hacer cosas buenas. Todo lo que viene de Dios va a dejar un fruto bueno dentro de nosotros. En cambio, lo que viene del demonio, pues obviamente va a ser todo lo contrario. Pero debemos ser muy cuidadosos porque a veces utilizamos para mal lo que Dios nos da, como las virtudes, como los talentos. Entonces, mucho cuidado, hay que tener cuidado. Jesús nos dio el ejemplo de la importancia de realizar obras de misericordia, de visitar a los enfermos y ayudarlos de algún modo, como asistir a los pobres con despensas, cobijas, ropa, también visitar asilos, orfanatorios, visitar a las personas que se encuentran en las cárceles. Y de ese modo nosotros damos nuestro tiempo a los demás. Los podemos aconsejar, los podemos comprender y Dios los puede consolar por medio de nosotros. También nos muestra que debemos ejercitar la virtud de la solidaridad, que es ayudar a alguien a salir de algún problema. La solidaridad es todo lo que hagamos por ayudar a los demás, y ahí es donde estaremos ejercitándola. Para finalizar, quisiera leerles algo sobre San Gregorio de Niza en su primer sermón. Él nos habla sobre el amor a los pobres. Nos dice, esto se titula así, dice, contra la avaricia pongamos la generosidad. Contra la avaricia pongamos la generosidad. San Gregorio de Niza nos dice en su primer sermón, el nacimiento de Jesús es una lección elocuente de generosidad y de entrega sin límites, pues Él, que es Dios, que es un Dios verdadero, el creador de todas las cosas del universo, se hizo pobre por nosotros, naciendo en una cueva de Belén. Aprendamos a ser secos con nosotros mismos y a ser generosos con los demás. Aprendamos a ser secos con nosotros mismos y a ser generosos con los demás. La riqueza de un hombre puede librar de la miseria a un gran número de pobres, si no lo impiden la tacañería y la avaricia. En pocas palabras, San Gregorio de Niza nos habla sobre el amor a los pobres. Entonces, bueno, ya sabemos que para vencer la avaricia, para vencer este gran pecado que, como todos, nos lleva a otros, debemos de poner la generosidad.
Debemos de ayudar a los demás. Y eso es todo, amigos. Antes de finalizar, vamos a leer nuestra pequeña oración, como siempre. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, los afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, por favor intercedan por mí y por todas las personas que se toman el tiempo de ver y escuchar este video. Amén. Y lo pedimos en el nombre de la dolorosa pasión de tu Hijo Jesús, por sus santísimas llagas y por su preciosísima sangre, por la señal de la Santa Cruz. Luego, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vemos pronto. Chao.